Imagina que entras a una sala llena de gente. Todos hablan, todos se mueven, todos intentan demostrar algo. Pero tú no dices nada. Solo observas. En segundos, ya sabes quién es fuerte y quién solo interpreta un papel. Ese era el don de Maquiavelo, no necesitaba gritos ni discursos para medir a un hombre. Lo hacía leyendo lo invisible, los pequeños gestos, las grietas que delatan debilidad. Porque la fuerza real no se grita. Se sostiene en silencio. Y la debilidad, por más que intente ocultarse, siempre se filtra. Maquiavelo lo sabía mejor que nadie, y por eso desarrolló un instinto casi quirúrgico para reconocerla. Descubrió 3 comportamientos que desenmascaran al hombre débil al instante. El primero, la sobrejustificación. El hombre fuerte decide y avanza. El débil explica, repite, busca aprobación antes de moverse. Cree que su lógica solo vale si otros la validan. Y en ese intento de parecer razonable, revela lo contrario, inseguridad. Maquiavelo lo veía en ministros, comerciantes, cortesanos. Hablar demasiado no era transparencia, era miedo disfrazado. El segundo, la amabilidad convertida en sumisión. Muchos creen que ser amables en todo momento los hace aceptados. Pero Maquiavelo sabía que esa bondad compulsiva no era virtud, sino miedo al conflicto. El hombre débil sonríe demasiado, se disculpa sin razón, dice sí cuando quiere decir no. Y cuando su amabilidad no le da lo que espera, validación, atención, seguridad, se transforma en resentimiento. El hombre fuerte puede ser amable, pero lo hace por elección, no por necesidad. El débil lo hace para sobrevivir. El tercero, la adicción a la exhibición. El débil teme ser olvidado, y ese miedo lo convierte en un esclavo de la atención. Habla demasiado alto, presume de lo poco, busca constantemente ser visto. Pero Maquiavelo lo entendió, el hombre que depende de la mirada ajena es el más fácil de manipular. Si quieres destruirlo, no lo ataques, ignóralo. Hazlo invisible y observa cómo se quiebra. Estos 3 comportamientos parecen pequeños, pero son marcas profundas de inseguridad. Y cuando aprendes a verlos, ya no necesitas adivinar quién es confiable. Sabes quién se derrumbará bajo presión y quién podrá sostener el poder sin pedir permiso. Porque al final, el respeto no nace del ruido. Nace de la presencia de quien no necesita justificarse, de la firmeza de quien no regala su bondad por miedo, y del silencio de quien no depende de los aplausos. Eso es lo que Maquiavelo entendió. Y esa es la lectura que todavía hoy, siglos después, sigue marcando la diferencia entre un hombre común y un estratega. Porque mientras los hombres fuertes entrenan en privado, crecen en silencio y atacan sin previo aviso, el hombre débil no puede sobrevivir ni 5 minutos sin ser notado. Es fácil de predecir, más fácil de manipular e imposible de confiar. Por eso Maquiavelo temía más a la debilidad que a la maldad, porque al menos un hombre malvado sabe lo que quiere. El hombre débil, lo quiere todo, pero lo sacrifica todo para conseguirlo. Y cuando combinas los 3 comportamientos, el justificador compulsivo, el apaciguador falso y el adicto a la atención, no obtienes un villano, obtienes un vacío, un hombre tan hueco que tomará la forma de cualquiera más fuerte que él. Y eso era lo que más temía Maquiavelo. No a los ruidosos, ni a los crueles, sino a los vacíos, porque el vacío se puede llenar con cualquier cosa y cuando la persona equivocada se acerca, lo llena de destrucción. Pero aquí es donde Maquiavelo lo llevó más allá. No solo identificó la debilidad, la usó. Convirtió estos comportamientos en herramientas, predictores, puntos de apoyo. Sabía que detectar a un hombre débil a tiempo podía marcar la diferencia entre el poder y la traición. Porque estos hombres no se quiebran ante la prueba, se derriten. Y en política, en la guerra, en los negocios, en la confianza, no puedes permitirte depender de alguien que se derrite. Entonces, ¿cómo te proteges? ¿Cómo actúas como Maquiavelo? Observas. Dejas de juzgar a la gente por sus sonrisas,
palabras o títulos y empiezas a juzgarlos por sus patrones psicológicos. Estudias lo que hacen cuando nadie está de acuerdo con ellos, cuando nadie los observa, cuando nadie los elogia o cuando nadie les da una razón para actuar. Bien. Buscas las grietas, porque el hombre fuerte no se deja llevar por el pánico en silencio. Construye, afila, planea. Al hombre débil lo ejecuta, lo explica, lo derrumba. Y una vez que notas la diferencia, al instante obtienes un arma. La mayoría de la gente ni siquiera piensa en afilar. Discernimiento. El poder de ver no solo quien finge ser alguien, sino en quien se convertirá. En el momento en que la vida deja de seguir su curso. Así es como Maquiavelo eligió a sus aliados. Así es como evitó el colapso, y así es como sobrevives a todos los que aún se dejan engañar por la superficie. Porque bajo las palabras adecuadas y la imagen curada, el comportamiento nunca miente. Maquiavelo no solo detectó la debilidad, la convirtió en una escalera. Mientras otros hombres reaccionaban a la debilidad con frustración o disgusto, Maquiavelo reaccionó con estrategia, porque una vez que conoces la falla emocional de alguien, una vez que sabes cómo piensa, cómo entra en pánico, cómo busca aprobación, no necesitas discutir con ellos, no necesitas luchar contra ellos, simplemente los guías como una cuerda que tira de una marioneta desde detrás de la cortina. Comprendió algo crucial. El hombre débil quiere ser guiado. Simplemente no quiere sentirse controlado. Así que Maquiavelo y les daba exactamente lo que querían, elogios cuando se sentían ignorados, acuerdo cuando se sentían inseguros, halagos cuando necesitaban validación. No porque los respetara, sino porque veía lo fácil que era moldearlos. Y de ahí provenía su verdadero poder. No dependía solo de la fuerza. No obligaba a nadie a obedecerlo. Hacía que los débiles se obedecieran a sí mismos ofreciéndoles el justo favor emocional para mantenerlos adictos a su aprobación. Funcionaba así. Identificaba al justificador, al hombre que necesitaba explicarlo todo, y en lugar de desafiarlo, Maquiavelo escuchaba. Asentía, establecía contacto visual y decía, tiene todo el sentido. Y al instante ese hombre se apegaba a Maquiavelo, anhelando más de esa rara validación, dispuesto a defenderlo, apoyarlo, incluso a espiarlo. Todo porque Maquiavelo lo hacía sentir comprendido. Pero nunca era comprensión, era influencia. Entonces recurría al complaciente, al hombre que intentaba ser amable, agradable y servicial. Le daría un trabajo, lo haría sentir elegido, lo haría sentir seguro, como si finalmente formara parte de algo poderoso. Y a ese hombre nunca traicionaría a Maquiavelo, no por lealtad, sino porque traicionar significaría perder lo único, mantener intacta su frágil identidad. Y luego estaba el adicto a la exhibición, el hombre que necesitaba atención, como el oxígeno. A ese hombre, Maquiavelo le ofrecería el escenario. Le permitiría hablar en las reuniones. Que se atribuyera el mérito público de ideas que sirvieran a los objetivos de Machiavelli. Que se pusiera el disfraz de la influencia, mientras que entre bastidores, Maquiavelo era quien escribía el guión, porque sabía que si le das a un hombre débil la ilusión de poder, nunca cuestionará quién la ostenta realmente. Así se construyen los imperios, no con guerra, ni con sangre, sino con ingeniería psicológica. Identificas a los débiles, luego dejas que construyan tu palacio con su desesperación por ser vistos, aprobados e incluidos. Y si alguna vez te atacan, no luchas, simplemente retiras la atención. Dejas que se derrumben en silencio. Deja que se destruyan en un intento desesperado por volver a sentirse poderosos, porque nada aplasta más a un hombre débil que ser ignorado por la persona cuya aprobación no moldeó. Ese es el arte maquiavelismo de manejar la debilidad. No discutes, no los expones, los usas como arma. Y mientras bailan buscando el centro de atención, tú permaneces en silencio, observando mientras persiguen los aplausos. Adquieres poder. Pero Maquiavelo tenía una regla más, quizás la más fría de todas: nunca dejes que un hombre débil crea que es tu igual, porque en el momento en que lo hace, olvida quién lo construyó,
se extralimita, fantasea con la rebelión. Así que mantienes la brecha amplia. Lo recompensas lo justo para que siga adelante, pero nunca lo suficiente para que crea que ya no te necesita. Y si alguna vez intenta desafiarte, no tomas represalias, lo reemplazas, porque no faltan hombres débiles desesperados por validación. Pero solo hay uno como tú. Ese es el estilo Maquiavelo. No dominación por la fuerza, sino dirección por instinto. No se trata de manejar a la gente, sino de manipular sus inseguridades hasta que lo llaman lealtad. No se necesita un título, no se necesita una corona, ni siquiera se necesita hablar fuerte para controlar a los débiles. Solo se necesita comprensión y silencio. Maquiavelo sabía que la mejor manipulación no parece manipulación. Parece amistad, parece mentoría. Parece presencia, porque los débiles siempre buscan señales, no la verdad. Se mueven hacia la aprobación como polillas a la llama, y una vez que lo sabes, puedes moldear todo su comportamiento sin alzar la voz. Así es como Maquiavelo se movía por tribunales, gobiernos y alianzas sin necesidad de fuerza bruta. Dejó que los débiles acudieran a él y luego desempeñó un papel. Se convirtió en el oyente silencioso del que explica demasiado, en el líder sereno del complaciente, en el arquitecto en la sombra del títere ávido de atención. No se resistió a sus defectos. Los alimentó lo justo para que siguieran trabajando. Y a cambio obtuvo lealtad sin esfuerzo. Obtuvo defensores sin pedir nada a cambio. Obtuvo obediencia sin órdenes. Esto es lo que debes entender si quieres el verdadero poder maquiavelismo. La mejor forma de control es la que nunca ven venir. Es cuando creen que las decisiones son suyas, cuando creen que eligieron seguirlas, cuando se sienten orgullosos de servirte, no porque lo exigiste, sino porque nunca tuviste que hacerlo. Analicémoslo con más detalle. Primero, habla menos de lo que esperan. Cuanto más débil es el hombre, más necesita afirmación verbal. Así que ofrece silencio, un silencio estratégico. Dejas que se expongan demasiado. Dejas que se convenzan de culpa, lealtad y admiración. Y cuando hables, haz que tus palabras se sientan merecidas. Ese simple cumplido, ese pequeño gesto de aprobación, ese consejo excepcional, se convierte en oro en su mente. Lo persiguen. Hablan de ello. Ahora no solo trabajan contigo, sino que trabajan por algo dentro de ellos, algo que tú creaste. Segundo, se la calma. En su tormenta, los hombres débiles viven en la reactividad emocional. Entran en pánico cuando los planes cambian. Se sobrecorrigen cuando son criticados. Se descontrolan cuando son ignorados. Así que no haces nada de eso. Mantén la calma, actúa con intención serena. Te conviertes en lo opuesto a su caos interior. Este contraste hace que te vean como alguien poderoso, sin que tú lo pretendas. Empiezan a creer, él debe saber algo que yo no sé. Él tiene el control. Debo seguir su ejemplo. Proyectan estabilidad en ti porque su propia identidad se desmorona. Y una vez que lo hacen, tu influencia se vuelve invisible y total. Tercero, recompensa con la imprevisibilidad. Este es el giro maquiavelismo que la mayoría de la gente pasa por alto. No recompensas constantemente. No te conviertes en una fuente predecible de elogios o apoyo. Te vuelves misterioso. Algunos días los reconoces. Otros días desapareces. Otros días asientes. Algunos días ni siquiera los miras. ¿Por qué? Porque la incertidumbre crea adicción. Nunca saben cuándo llegará tu aprobación. Así que siguen actuando, siguen adivinando, siguen hablando de ti. Te conviertes no solo en un líder para ellos, sino en una obsesión. Y aquí es donde comienza el verdadero poder psicológico. Porque cuando empiezan a necesitar tu presencia, tu guía, tu reconocimiento, empiezan a temer tu desaprobación. No tienes que castigarlos. Tu ausencia es castigo suficiente. No tienes que corregirlos. Tu silencio se convierte en un espejo del que no pueden escapar.
Y ahora te pertenecen, no por miedo, no por amenazas, sino por un vínculo más profundo y sutil, la dependencia. Este es el arte de identificar a los débiles y convertirlos en herramientas de tu ascenso. Y lo bonito es esto. Nunca lo sabrán. Lo llamarán admiración. Lo llamarán respeto. Creerán que eligieron este camino. Pero tú sabrás la verdad. Viste las grietas, interpretaste el comportamiento. Y mientras ellos intentaban sobrevivir en el ruido, tú te alzaste en silencio. Al igual que Maquiavelo, había algo que Maquiavelo temía más que ser derrocado por los enemigos, ser traicionado por su debilidad interior. Comprendió algo de lo que la mayoría de la gente aún huye: la debilidad no es solo algo que ves en los demás. Es algo que debes buscar dentro de ti todos los días, porque no se presenta de forma obvia. Se cuela a través de las explicaciones exageradas, de la necesidad de caer bien, del ansia de aplausos, del silencio que debiste haber llenado, pero no lo hiciste. A través de la disculpa que diste, no porque te equivocaras, sino por miedo. Maquiavelo creía que el autodominio era una guerra diaria. Y si perdías una sola batalla, el mundo detectaría la grieta antes que tú. Así que desarrolló un sistema, una forma de detectar la debilidad en el momento en que susurraba en su mente. Así lo hizo. Primero, observó cómo se explicaba. Cuando eres fuerte, tomas decisiones. Cuando eres débil, las explicas. Maquiavelo se entrenó para notar cuando empezaba a hablar demasiado, cuando repetía un punto, cuando ajustaba su mensaje según la sala. Cada vez se preguntaba: ¿es esto una convicción o una súplica de aceptación? Y si era lo segundo, se detenía, porque sabía que un hombre que suplica validación pierde autoridad. Segundo, probó con qué frecuencia decía sí. La gente piensa que el sí es positivo, pero Maquiavelo lo veía como peligroso. Un sí débil puede arruinar un reino. Acceder para evitar conflictos, acceder para ganar favores, acceder sin límites. Aprendió a detenerse antes de cada acuerdo y preguntarse: ¿diría que sí si no temiera perder su aprobación? Si la respuesta era no, declinaba. Sin disculpas, sin excusas, porque en el momento en que tu palabra pierde peso, pierdes poder incluso ante tus propios ojos. Tercero, midió la sensación del silencio. Los hombres débiles odian el silencio. Se apresuran a llenarlo, bromean, elogian, explican, porque el silencio revela la verdad. Pero Maquiavelo hizo del silencio su arma. Lo practicó en habitaciones ruidosas. Midió su comodidad en el y, cuando se sentía tenso, se apoyaba en él. ¿Por qué? Porque el silencio, cuando se domina, se convierte en presencia, y la presencia, cuando se domina, se convierte en intimidación sin intención. Cuarto, se resistió a la exposición innecesaria. El hombre débil siempre quiere ser visto. El hombre fuerte, él lo elige. Cuando Maquiavelo practicó la invisibilidad, observó a otros perseguir el foco de atención. Permaneció en las sombras hasta que cada pieza estuvo en su lugar y entonces, cuando finalmente se movió, no se vio como un progreso, se vio como un logro. No creó expectación con anuncios, sino con su ausencia. Así que, cuando hablaba, cuando actuaba, cuando se hacía notar, la gente dejaba de moverse. No fue casualidad. Fue entrenado, refinado, diseñado. Imagina esto: caminas a una sala y sin decir una palabra, todos cambian su tono, se enderezan, miden cada frase. ¿Por qué? Porque intuyen algo distinto en ti, algo que no se explica con fuerza bruta ni con simpatía. Esa es la huella del poder real, la ausencia de debilidad. Maquiavelo lo sabía. No solo avanzaba en ofensiva, también cerraba todas las grietas por las que alguien pudiera atacarlo. Lo que la mayoría hace es lo contrario: buscan aplausos, temen el rechazo, hablan para justificarse cuando el silencio era más fuerte. Eso es lo que los hace previsibles. Y lo predecible siempre se controla. El verdadero juego empieza cuando te preguntas: ¿qué parte de mí busca aprobación?
¿Qué parte aún habla por miedo? Y luego eliminas, poco a poco, esas señales. Porque el mundo no castiga a los malvados, castiga a los frágiles. No por crueldad, sino por instinto, lo débil incomoda, lo fuerte se sigue. Cuando no tienes necesidad de explicar, de agradar o de defenderte, cambias la atmósfera. Tu silencio pesa más que las voces más fuertes. La gente ajusta su comportamiento no porque lo exijas, sino porque no pueden leer tus intenciones. Y lo que no entienden, lo respetan. Ese es el secreto, que tu validación sea escasa, tu atención limitada, tu respeto costoso. Así, quienes se acerquen lo harán porque se elevan a tu estándar o se apartarán porque no lo alcanzan. De cualquier modo, ganas. El poder que importa no se grita, se siente. Se construye eliminando cada impulso débil, cada necesidad de validación, hasta que lo que queda es presencia pura. Presencia que incomoda, que obliga a los demás a mirarse en el espejo de sus propias inseguridades. Esa es la táctica final, no desenmascaras a los débiles enfrentándolos, los desenmascaras al no necesitarlos. Y cuando llegas ahí, ya no eres un jugador más. Te conviertes en el estándar, en la medida silenciosa con la que todos se comparan y en el recordatorio de que la fuerza verdadera nunca se anuncia.